Aquí ha acabado el acto del 40 aniversario de la agrupación de voluntarios de la ciudad de Valencia de Protección Civil. La verdad que 40 años son muchos años, de los cuales nuestro amigo Manolo Camarasa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha vivido unos cuantos. Pues yo, como he dicho aquí en las palabras que me ha tocado decir, en nombre de todos los que se les ha reconocido, se nos ha reconocido pues esa ayuda y colaboración con Protección Civil, emergencias, bomberos, realmente éramos todo esta casa albergaba una gran familia y esa familia estaba compuesta por todos ellos y hoy pues es ese reconocimiento que bueno, el reconocimiento es a ellos, porque el estar aquí y estos 40 años realmente, como he dicho, no he estado yo, pero de esos 40, 25 he estado con ellos. Por eso decía que si miraba a la derecha o a la izquierda, podíamos estar organizando cualquiera de la multitud de actos que hemos organizado en estos 25 años. Y siempre digo una cosa, que sin ellos no hubiese sido lo mismo. Ellos son la pieza clave junto con el equipo de servicios centrales técnicos, estos que vemos también con el chalequito naranja, que ponen vallas, que quitan vallas. Realmente, sin ellos, sin Protección Civil, sin servicios centrales técnicos, sin todo esto, no seríamos capaces de hacer nada. El orden, la seguridad de las personas, y todo depende de ellos, todo depende de ellos. O sea que el éxito siempre de estas cosas depende de toda esta gente que están entre bastidores, diría yo, en esta gran función, pero que sin ellos sería imposible y además tendríamos un riesgo constante que lo está, pero lo tenemos previsto y lo pueden prevenir. De cuidarlos, dotarlos del material, de todo lo que se precisa para realmente puedan ellos ejercitar y cumplir su cometido, que es el de proteger a las personas. Y evidentemente tenemos que tener claro, y más cada día, pues que las personas vivimos por y para las personas. La vida de las personas es lo más sagrado y ahí es donde tenemos que dar todo. Y Protección Civil y estos señores que acaban de pasar ahora, que es lo que yo decía de servicio y de mantenimiento, son y la policía local los que realmente nos da esa satisfacción de que se pueden realizar las cosas y de que las personas disfrutan de lo que se organiza. Ese es el mayor éxito. Bueno, muy bien. Estamos aquí con Miguel Ángel Belenguer Galindo, que es el jefe el coordinador jefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Valencia. Que según había dicho, cumple 25 años al mando. 25 años llevo yo soy voluntario desde el año 81, antes de que existiera la agrupación, porque pertenecíamos a lo que ahora es delegación de gobierno, que antiguamente era gobierno civil. Muy bien, gracias. Bueno, ¿y ustedes? Amador Jiménez, que soy el jefe del Servicio de Prevención y Protección Civil, que está dentro del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Funcionan todos conjuntos, ¿no? Sí, bueno, digamos que la agrupación de voluntarios de Protección Civil es una agrupación autónoma, pero que depende del Departamento de Bomberos en cuanto al poder gestionar sus capacidades económicas para que puedan desarrollar su labor. Bueno, después de terminar el acto que ha habido aquí en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, que como bien decía el concejal, pues es la casa en la que se fabrica y la que se hace todo por el bien de la ciudad. Una cosa muy importante es el homenaje que se ha hecho a la agrupación de voluntarios de la ciudad de Valencia, ¿no? Bueno, Juan Carlos Caballero, buenas tardes primero que nada. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Y la verdad que hemos hecho un acto muy bonito, un acto muy necesario de reconocimiento, de dignificación del cuerpo de Protección Civil de Valencia. Y lo que teníamos que hacer era reconocer los años de servicio público de este cuerpo al servicio de la ciudad, porque están siempre que la ciudad les necesita. Y por tanto, estos 40 años de servicio, estos 40 años en los que se han dejado la piel, en los que han estado en cada acto festivo, pero también en cada catástrofe, han sufrido y han celebrado a partes iguales todo lo que ha vivido esta ciudad durante 40 años. Son voluntarios que han entregado su vida por los demás. Exacto. Que es un reconocimiento que se debe hacer día a día, no cada 10 años o cuando sea un aniversario, ¿no? Y yo, pues no sé, he percibido como más imprescindibles y más necesarios. Sí, son los que siempre están. Siempre, efectivamente, los vemos siempre que hay algo importante en nuestra ciudad, siempre que hay eventos de masiva asistencia, y hay que reconocerles el trabajo. Son verdaderos héroes que están allí siempre que se les llama y además están sin pedir nada a cambio.
lo hacen por vocación, por la vocación de servir a los demás. Y eso es algo que hay que premiar, que hay que reconocer, como tú dices, no solo cada vez que se celebra un aniversario, sino todos los días, porque es gente que de verdad se entrega a su ciudad, está aquí de forma desinteresada y está también en los momentos más críticos, cuando hay una emergencia, cuando hay una catástrofe, cuando hemos visto lo de Campanar, cuando hemos vivido también la riada de Valencia, cuando hemos visto los incendios de la Devesa del Saler. Ellos siempre han estado allí y no han fallado a su servicio con la ciudad. Pues eso de verdad que es de destacar y está muy bien el reconocimiento que se ha hecho a toda la gente. Y bueno, 40 años no es fácil de cumplir, evidentemente. No es fácil y aquí hemos visto a fundadores y gente que ha pasado décadas de servicio, gente también que se incorpora nueva y que lleva poco tiempo, pero que seguro tomará ese relevo con fuerza e ilusión de aquellos que han dejado un buen legado dentro del cuerpo y efectivamente pues hay que ponernos a su disposición y reconocer como ciudad a estos héroes. Nada, pues muchísimas gracias y bueno, encantado. Un Gracias. placer, muchas gracias.